al final después de los 90 minutos más el añadido, creo que el equipo ha merecido mucho más, pienso que mínimo un punto. En cuanto a ocasiones, en la primera parte y en la segunda creo que hemos tenido 4 o 5 ocasiones muy claras para haber podido abrir la portería contraria. Es verdad que es fútbol y funciona así, sabemos que el Gandía venía de una dinámica no buena y nosotros al contrario buena, y a partir de ahí pues bueno, hemos trabajado bien el partido, ya te digo, ellos sí que es verdad que los primeros 15-20 minutos han tenido 2 ocasiones muy buenas, no las han hecho, y al final creo que un penalti tonto que hacemos pues bueno, nos condena. Y a remar, como se suele decir, ¿no? Pienso que ya te digo, al final no puedo decirle nada a los chavales, lo han dado todo, hemos entrado por fuera, hemos entrado por dentro. No ha sido el día, no hemos estado acertados de cara a gol, es verdad que tenemos que seguir mejorando. Y bueno, pues mira, al final una dinámica positiva que llevamos, se ha partido la racha y ahora esperar el siguiente partido en casa, que es contra el Novelda. Hombre, el balance hasta ahora era muy bueno, ¿no? Porque de 4 partidos habíamos sacado 12 puntos 9, pues era muy positivo, ¿no? Ya te digo, el día del Olympique que perdimos en casa 1-3 fueron por detalles también, competimos bien ese partido y bueno, ahora hemos venido a Gandía y creo que podemos haber sumado mínimo un punto, como te he dicho antes, pero el balance es positivo, un equipo que acaba de ascender, ¿no? Que si hubiéramos conseguido ganar hoy iríamos primeros, ¿no? Pero bueno, yo ya se lo he dicho a los chicos que hay que ser humildes, hay que respetar siempre a todos los contrarios y trabajar y asentarnos en la categoría. Bueno, pues la competición la verdad es que está siendo muy competida, ¿no? Acabamos de ver, ¿no? Hoy en la mañana el Paterna le ha ganado 1-0 al Olympique, nosotros hemos perdido contra Gandía. Cualquier equipo puede ganar a cualquiera, hay mucha competencia y será caro y difícil sacar los puntos. Hombre, eso siempre ayuda, ¿no? Sobre todo para casa, ¿no? Pues eso, desde aquí, desde mi posición, ¿no? Pues siempre animo a toda la gente de Benigani que venga a ayudarnos, ¿no? Con el próximo partido en casa contra el Novelda, para que nos ayude, ¿no? Como bien dices tú, en ese jugador número 12.